Bueno, buenas tardes. Estamos con la doctora Victoria Famá, que es jueza subrogante del Juzgado de Familia número 92 y autora de un reciente libro de la ley sobre filiación. Victoria, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos por la invitación. Victoria, quería consultarte como primer pregunta sobre el tema de compensación económica, ¿no? Que parece ser uno de los grandes temas que trajo el Código Civil. ¿Cuáles son los extremos que hay que acreditar para que la compensación tenga lugar? Bueno, esta es una de las grandes novedades del código y de hecho casi no hay fallos, entonces si bien el código establece pautas, para nosotros también como jueces va a ser complejo decidir en qué casos prospera o no la compensación. El código lo que establece es que la compensación prospera cuando hay un desequilibrio manifiesto, es decir, evidente, en la situación patrimonial de uno de los cónyuges frente al otro después del divorcio o incluso después de la unión convivencial frente a determinadas circunstancias, y siempre que este desequilibrio haya tenido una causa adecuada en el matrimonio y en el divorcio. Es decir, el desequilibrio tiene que tener una relación directa con la circunstancia de haber contraído matrimonio y con la circunstancia de haberse divorciado. No puede ser un desequilibrio que exista por otras razones. A ver, para dar un ejemplo, yo entré al matrimonio con determinado patrimonio o con determinada formación, porque incluso esto podría darse, una mujer que se ha formado, que ha estudiado, que tenía una carrera, que renunció a su trabajo para criar a sus hijos, y sale del matrimonio con una situación desventajosa, que tuvo causa adecuada en el matrimonio, porque si no se hubiese casado y no se hubiese dedicado al cuidado de los hijos, probablemente hubiese seguido con su formación profesional y hubiese tenido una mejor situación económica. Entonces, lo que el código pretende en un punto es que uno haga, como dice Medina, una especie de fotografía, cómo era antes, cómo fue durante y cómo fue después del matrimonio. Y sobre la base de esta fotografía se fija o no la compensación, tomando pautas tales como edad, estado de salud, situación patrimonial, distribución de los bienes, atribución de la vivienda, etc. Pero viene a ser un poco la regla general. Si este desequilibrio no existe, entonces no puede haber compensación económica. Perfecto. Ahora, pasando a un tema ya de filiación, ¿no? que es el tema de tu libro, de tu nuevo libro. Y con respecto a la prueba genética en las causas en los procesos de filiación, ¿cuáles se admiten? ¿Qué pasa con la negativa del presunto padre y de la madre? ¿Y cuáles son las presunciones que hoy operan con el nuevo código? El nuevo código introduce expresamente dos normas vinculadas con la prueba genética. Es decir, por primera vez el legislador en el Código Civil incorpora de manera expresa una solución frente a no solo la posibilidad de ofrecer una prueba genética en el juicio de filiación, que es a esta altura de toda obviedad, porque es la prueba por excelencia en esos juicios, sino también consecuencias expresas frente a la negativa a someterse a estas pruebas, que antes estaban en la ley de 23.511, la ley creadora del Banco de Datos Genéticos. Bueno, ahora el Código propone soluciones expresas. ¿Qué es lo que dice el Código? El Código dice que la negativa del demandado a someterse a la prueba genética constituye un indicio grave contrario a la posición del renuente. Esto significa que la mera negativa, o esta por lo menos es la interpretación que ha dado hasta ahora la mayoría de la jurisprudencia con posterioridad al código, la mera negativa no es suficiente para determinar la filiación. Es decir, hay que producir alguna otra prueba en el expediente que junto con esta negativa pueda ser valorada por el juez como un indicio para determinar la filiación. Esta fue una vieja discusión doctrinaria y jurisprudencial, porque muchos sosteníamos antes de la reforma del Código que debía considerarse la negativa como presunción por varias razones. Primero, para garantizar el derecho a la identidad, para evitar que en definitiva salga beneficiado el que tiene una conducta renuente por el principio de colaboración en la producción probatoria y demás. Lo cierto es que el Código adopta una postura, digamos, intermedia, no lo llama presunción, y como no lo llama presunción y lo llama indicio, por más que haya sumado el adjetivo de gravedad, la mayoría de la jurisprudencia sostiene que se precisa la producción de otra prueba.
yo no comparto la solución que en este sentido ha dado el código, pero bueno, de todos modos uno debe destacar que en la mayoría de los procesos hay alguna otra prueba que permite acompañar esta negativa para determinar la filiación. Y lo que también innova el código es que se propone como alternativa a opción del actor, digamos, a opción del que reclama la filiación, que esta prueba genética se pueda hacer sobre otros parientes. No porque no sea suficiente la negativa con otras pruebas para determinar filiación, sino que puede ocurrir que la persona quiera estar realmente segura acerca de la existencia de este nexo filiatorio que invoca, y entonces decide, y repito, creo que es una opción del actor, no es una obligación ir con todos los parientes, decide producir la prueba genética sobre otros parientes. La ley lo admite expresamente, se los puede citar, no se señala cómo, pero se los citaría como terceros en el proceso y se pueden también someter a esta prueba genética. Es decir, da esta doble opción, o puedo ir contra los parientes o puedo directamente con la negativa y alguna otra prueba que quede determinada la filiación. Y después propone una solución específica en el caso de filiación post-mortem, es decir, cuando demando a los herederos porque el progenitor alegado ha fallecido. Y en ese caso existe también una opción, que es o la exhumación del cadáver o la prueba genética contra los progenitores naturales del causante, solo contra los progenitores naturales y no contra otros parientes, lo cual también es una discusión, bueno, es una decisión que yo en lo personal he discutido porque lo más probable es que estos progenitores naturales ya estén fallecidos. Entonces, a la persona le queda exclusivamente la posibilidad de exhumar el cadáver para obtener la prueba genética siempre que haya cadáver, porque puede ser que el cadáver se haya cremado. Entonces puede darse una situación extrema en donde la persona se queda sin prueba en el proceso. Y en estos términos considero que la norma es de dudosa constitucionalidad. Debiera haber tenido una mayor apertura con otros parientes, no solo los progenitores. Por ejemplo, un supuesto hermano, un supuesto tío. Pero bueno, esta es la solución que da la ley. Muy bien. Hay algo que también incorporó el nuevo código, es la figura del progenitor afín. Sí. ¿Cuáles son cuál es el alcance de los derechos y de las obligaciones que tiene ahora en el código el progenitor afín? El progenitor afín está, bueno, digamos, las obligaciones y derechos del progenitor afín están regulados en el capítulo de responsabilidad parental. Es decir, el código no ha tenido un capítulo específico o especial para regular estas obligaciones, porque en definitiva vamos a ver que se ha avanzado, porque se ha avanzado bastante, pero tampoco se ha ampliado de manera categórica los derechos y deberes. Es decir, lo que el legislador ha intentado, y me parece con buen criterio, es resaltar esta función complementaria que tiene el progenitor afín, pero no otorgarle al progenitor afín el mismo estatus que tiene el progenitor del niño. Dentro, quizás, digamos, hay varias posibilidades o varias situaciones que se regulan. Una es este deber de colaboración que tiene el progenitor afín, que es un tanto abstracto, digamos, en el cuidado y en la crianza del niño. Inclusive el código le otorga la facultad de tomar decisiones en situaciones de urgencia, pero siempre prioriza la decisión o la voluntad del progenitor del niño. Solamente sea frente a situaciones excepcionales. También el código contempla la posibilidad de que se delegue la responsabilidad parental en el progenitor afín en casos también extremos, por ejemplo, por enfermedad, por viaje, situaciones transitorias. Esto también con la conformidad del otro progenitor, y si hay conformidad del otro progenitor no se requiere una homologación judicial, si no la hay, sí se requiere. Y en algún supuesto, digamos, ya excepcional, de incapacidad o muerte del progenitor, el que no convive con el niño, digamos, no de la pareja del afín, se puede decidir el ejercicio de la responsabilidad parental también a favor del progenitor afín. Pero no existe otra situación en donde esto sea posible. Es decir, no existe una alternativa en donde, estando ambos progenitores con aptitud para el ejercicio de la responsabilidad parental, se sume al progenitor afín. Cosa que sí ocurre en otros ordenamientos, por ejemplo en Inglaterra, en Países Bajos. En estos países hay una postura de sumar y de que el ejercicio pueda ser distribuido entre
los dos progenitores y también el afín. Pero acá realmente es una situación de excepción. Quizás lo más relevante que el código contempla por los efectos que esto tiene tras la ruptura de la relación es la obligación alimentaria del progenitor afín. Porque el resto, en definitiva, son deberes y derechos que se dan durante la convivencia. Pero tras la ruptura, el progenitor afín tiene una obligación alimentaria que es subsidiaria, por supuesto, en la medida en que los progenitores no puedan hacerse cargo de la manutención del hijo, y que es por un breve periodo o que es transitoria, siempre que se den determinadas circunstancias. Es decir, se tiene que probar que el progenitor afín contribuía efectivamente a la manutención del hijo, y además se tiene que probar que la circunstancia de esta separación con el progenitor afín y que él no pueda contribuir más a esta manutención le provoca al niño un grave riesgo. Supongamos que tenían, no sé, el niño con el progenitor afín un alto nivel de vida, porque el progenitor afín era el que aportaba, pagaban un colegio de un buen nivel, etcétera. Si este progenitor afín deja de aportar, se le provoca un grave riesgo y de manera transitoria o un grave daño se puede fijar una cuota alimentaria. Muy bien, Victoria. Y bueno, por último, y hablando de alimentos, ¿qué pasa hoy con los alimentos entre cónyuges que fueron concedidos bajo el régimen del Código de Vélez, ¿no? ¿Subsisten, no subsisten? ¿Cuál es el planteo que existe hoy? Bueno, acá hay una discusión que creo que todavía no está cerrada. No hay tantos fallos en donde esto se haya resuelto, pero sí hay una ardua discusión doctrinaria. Yo particularmente resolví un caso de estas características y consideré que la obligación alimentaria que ya estaba fijada con el régimen anterior subsistía pese a la entrada en vigor del nuevo código, porque consideré que en el caso estaban involucrados derechos constitucionales como el derecho a la dignidad, a la vida, a la salud. La alimentación implica se proyecta en toda una serie de derechos humanos, y que esto implicaría una excepción a la regla del artículo 7 del Código Civil. Lo cierto es que esto no significa, digo, para mí, que el alimentante no pueda probar que por nuevas circunstancias no corresponde seguir abonando la cuota alimentaria. Lo que yo considero en esa sentencia es que si quería o si pretendía dejar de abonar la cuota alimentaria, lo que tenía que hacer era probarlo en el proceso pertinente, que se habían modificado las circunstancias, que la mujer, porque era una mujer, no necesitaba alimentos, etcétera, pero que no cesaban de pleno derecho con la entrada en vigor del código. De todos modos, aclaro que la sentencia fue revocada por la Cámara, de manera tal que en esto hay todavía posturas adversas. La Cámara consideró que había hecho una aplicación retroactiva de la ley, y para ellos había que aplicar estrictamente el artículo 7 y la obligación cesaba de pleno derecho. Bueno, Victoria, muchísimas gracias por tus explicaciones. Muchas gracias a vos. Un gusto.